Muy bien, tenemos una nueva entrevista dentro de este ciclo de las 8 preguntas con los uruguayos en el exterior. Toca turno de África, toca turno de Luanda, Angola y toca turno del Padre Santiago. ¿Qué tal, Padre Santiago? ¿Cómo estás? Muy bien, Federico, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por aceptarme de One esta invitación. Es un lujo poder compartir contigo y me imagino con tanta gente que después estaremos en contacto. Realmente eso hace muy bien. Se te pone un poco la carne de gallina porque olvidarse nunca es nada bueno y sobre todo recordar para agradecer sobre todo, ¿no? Y para agradecer que esto nunca se acabe, sin duda es muy bueno, ¿no? Agradecer tus raíces es muy importante porque sabemos que no somos pajita al viento, hojas que están flotando en el charco, sino somos plantas que tenemos unas raíces bien fuertes, bien agarradas. Cuando estás lejos, te das cuenta de que tienes raíces. A veces cuando no te mueves mucho, pensás que pronto, ¿no? En realidad son esas raíces que hacen que la ceiba continúe circulando entre nosotros y por más que estamos en otro ambiente, seguimos siendo nosotros que somos desde la barriga de nuestra madre, ¿no? De más, me parece que estás listo para las 8 preguntas. Dale nomás. Sí, señor. Muy bien, presentate, decí tu nombre, apellido y de qué lugar de Uruguay sos. Bien. Soy Santiago Cristófer Sendutra, oriundo de la octava sección de Flores, Chamanga, y estuve 4 años en el Congo, desde el 92 al 96. Lo más jodido que ya vi en mi vida. Muy duro. Vi cosas así muy duras, muy duras. Tipo, mujeres tendidas en el piso. ¿Y estas qué están? ¿Que están rezando? No, se están muriendo de hambre, de sed. Anduvieron todo el día caminando para buscar algo. Le pasás una botellita de agua y lo primero que hace es se la dan al gurí. Y los dos están tendidos por tierra. Después se lo dan a ella. Una cosa así, bastante jodida el primer contacto mío con el hambre. No el apetito, no, el hambre. ¿Viste cuando el gurí te dice tengo hambre? Bueno, eso no es hambre, eso es apetito. Porque ve que la olla está hirviendo y que no pasa nada que va a comer. Ya. Entonces, eso una parte. Después estuve ahí 4 años y después fui en Uruguay y hicimos una celebración ahí. Don Carlos Colassi, que es el obispo de Mercedes y Colonia, el que me ordenó sacerdote. Y ahí mismo en Taller Don Bosco, en la calle Canelones. Y estuve un tiempo con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. Y bueno, después me vine para Angola y desde el 96 hasta el 2020, que estamos hablando, pandémicos, estoy aquí en Angola, en diferentes lugares y en diferentes trabajos o funciones, pero siempre en la Iglesia Católica y desde los salesianos de Don Bosco, como dicen aquí. Más o menos un resumen de los 53 años que tengo. Muy bien. Y ahora empezamos con las preguntas a modo de reflexión de tu condición de ser uruguayo. Y me gustaría saber qué significa para vos irte de Uruguay y tomar distancia del paisito. Una que me ayudó mucho fue mi madre, ¿eh? Y ella nunca había vivido fuera, pero me mandaba, como dicen los brasileros, ¿no? Algunas dicas interesantes. Porque nosotros pensamos que salir del país es hacer las valijas, llegar a tal sitio, deshacer las valijas y seguir viviendo. Erradísimo, mal ahí, ¿no? Es darte cuenta que llegás a otro país y que no es tu tierra, no es tu cultura, y por tanto, la primera cosa que tenés que hacer es ver y es escuchar, ¿eh? No es ponerte a hacer, no, porque yo sé, no, porque no. Entonces la primera cosa es que se te abran los ojos, el corazón, las orejas, para decir, no estás en una tierra ni desconocida ni ajena, tal vez ajena es lo más contrario, es tuya también.
Pero es una tierra que la vas a querer conquistar, que la vas a tener que amar a ella y a su gente. Y su gente quiere decir su pasado y su futuro, sus tragedias y sus sueños. Entonces, despacito. Y que también no es imposible, también no es que todo el mundo... No, no, es posible. Pero la cuestión es que tú lo tengas grabado en tu corazón de que realmente, atención chiquito, mirá que estás en otra tierra, tú no naciste aquí, vas a tener muchas cosas. Que no es también el derecho de piso, pero es el respeto, el terrible respeto de que darte cuenta que no estás en tu tierra. ¿Sí? Y que en tu tierra hacías unas cosas y aquí vas a tener que hacer otras. ¿Tá? Una de las cosas que más me impactó, vi una fotografía, esa fotografía era de un velorio. Y el velorio, todas las mujeres estaban con un trapo blanco en la cabeza. Sí, pero pará, no se tendría que poner el trapo negro, como nosotros, que nos ponemos un trapito negro, puede ser que estamos de luto, todo eso. No, el luto en mi tierra es blanco, opa. Y el negro es la alegría. Entonces, más allá, lo bien opuesto que era y que yo no me daba cuenta ni me daba cuenta de que podría ser diferente. No, el negro siempre es luto, no, no hay... Y esas cosas, ¿no? El poder pensar de que hay otra manera de pensar y de vivir, ¿eh? Otros valores. Y eso es muy bueno, ¿eh? Por otro lado, cuando salís, dejás. Entonces hay muchas cosas que yo las tuve que dejar. ¿Mm? Una cosa que yo, porque ni en avión no veníamos, no sé, salíamos en TTL, el gesto que yo hice es dejar el terno y el mate. Lo dejé. Este es otro que me lo agarré después. Una cuestión de decir, mirá que dejás el país, ¿eh? No tenés que llevarte todo el país, todas tus tradiciones, tu manera de ser, sí, pero no tenés que llevarte el paisito se queda allá y no pasa nada. Tú sos el que tenés que dejar alguna cosa, dejar la mochila en definitiva, ¿eh? Cuando vas a viajar no te llevas el ropero, llevas una mochilita. Tenés que andar, como dice Mujica, tenés que andar ligero de equipaje, ¿no? Eso es un aspecto también. Y el ligero equipaje también quiere decir los afectos, ¿no? La posibilidad que ahora apareció el WhatsApp, pero antes tú no hablabas con tu vieja, ni con tu viejo, ni con tus hermanos, ni con tus amigos, ni con tus super queridos. Epa, eso había que saberlo que lo ibas a dejar y te iba a costar mucho, pero son cosas que con el viaje aparecen, ¿no? Genial. Seguimos. Y en esta pregunta me gustaría saber qué cosas de ser uruguayo conservás, porque te parece que son buenas, que vale la pena tenerlas en el día a día, y qué cosas de ser uruguayo vos enterraste porque no estás ni ahí o te dan vergüenza. Mirá, te empiezo por lo feo, así nos quedamos charlando de lo lindo. Muchos uruguayos nos avergonzamos. A veces nosotros caemos, pero cuando nos damos cuenta se nos cae la cara de vergüenza, es la tal llamada viveza criolla, ¿no? Y en definitiva no es para traumarse tanto, porque en todos los lugares hay una viveza de algún tipo, ¿no? Y que es horrible, ¿no? Y después vas a otras culturas y se te cae la cara de vergüenza porque vas a hacer una cosa y no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con la viveza criolla, me supongo que la brutalidad. Una vez un tipo en la calle era que una rotonda, ¿no? Entonces un tipo se me cruzó, no era muy experiente en el auto, se me cruzó y yo abrí la ventanilla con toda la furia así latina y le iba a decir una cosa y el tipo me dice, disculpame. Se me cayó el alma al piso. ¿Y qué le voy a decir con un tipo que dice, se dio cuenta de lo que había hecho y te pide disculpas? Pará. Pero hay la viveza criolla que aparece de muchas maneras, en muchos lugares, porque en definitiva es una especie de corrupción, ¿no? Aquí dice ¿Mm? El experto es el vivo. El experto almuerza, pero no cena. Almoza, más no llanta. Quiere decir que
sí, te avivás, pero no vas lejos. Y esa viveza criolla nunca nos llevó a nosotros a ninguna parte, en el fútbol, en los negocios, en nada, en nada. ¿Ya? Esa viveza criolla, sí, tipo cuando sentí viveza criolla se te caen, ¿eh? Porque cuando la ves ahí, ay, mi Dios, sí, ahí nos embarramos terriblemente, ¿eh? A otras culturas, a otros lugares, nada que ver. Pero eso es chiquito y te aparece en situaciones muy puntuales. Pero hay una cosa que imagínate, acordate que aquí en Angola, nosotros fuimos los primeros uruguayos, hubo muchas emisiones de UNAVEN. UNAVEN es de la ONU, sí. Cascos azules, definitivamente. Yo tengo un compañero, Darío Espinosa, que estuvo en Angola mucho antes que yo. Y estuvo con los cascos azules, sí, capacetes azules, se dicen aquí, los de la ONU, las misiones de paz de la ONU. Y siempre, 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 tú veías que en los campamentos donde había uruguayos, siempre había una conexión con el pueblo increíble. Los tipos soldados, andás a ver con la preparación que tenían, pero daban clases de inglés, de matemáticas, aquello que serían incapaces de hacerlo en Uruguay, pero lo estaban haciendo aquí con los gurises. Hay un gurí que no sé si es hincha de Nacional o de Peñarol, es terrible, le dan la camiseta y sí, es del Congo, pero es parecido. La idiosincrasia uruguaya aquí en África viene como anillo al dedo. Y alguien me decía, tú sos muy cercano con la gente, y eso es bastante bueno. ¿Tá? No es evidente en otros países, ni de Latinoamérica. El brasileño es muy querido, pero es querido por el rintintín, por el sotaque. Les encanta hablar con los brasileños. ¿Tá? Con otros países de Latinoamérica y sobre todo con Europa, ellos sienten una diferencia. Nos mezclamos un poco con los cubanos son muy cercanos también, son muy hermanos, amigos, son terribles, son muy buenos. Pero el uruguayo tiene ese que llega, que es capaz de sentarse en un tacho, en un banquito, sentarse en el piso, y hasta los galanos se le da vergüenza, no te sientes en el piso, no sé qué. Y para nosotros es lo más normal, lo más común, porque lo hacemos en casa, lo hacemos. Entonces esa cercanía, sobre todo para un trabajo religioso, para un trabajo de contacto social, es muy bueno. Los médicos uruguayos tienen ese feeling increíble con la gente porque sienten el dolor, sienten la pena. No viene el profesional ahí que estudió, que sabe todo y le da la recetita al pobrecito que se está muriendo y nada. Ahí hay un feeling, hay una empatía súper natural, no fingida ni provocada, es natural. Y ahora me gustaría saber, esta pregunta está un poco conectada con la anterior, ¿qué se valora Uruguay cuando estás afuera, al margen de la familia, de las amistades? Y fue de los últimos años, ¿eh? Y no es por esto del Uruguay natural y todo eso, ¿eh? No, no, no. Porque eso se mezcla con política partidaria y todo eso, y se piensa que son unos que inventaron, y no, parece que fue la ola del Uruguay, pero el Uruguay que viene de a mucho tiempo, que viene avanzando en muchas cosas, se sobresale por el resto de la región. Y los argentinos y los brasileños dicen, claro, ustedes lo pueden hacer porque son chiquitos. Está chiquito no, pero nosotros lo hacemos. Ustedes vean cómo se hace. ¿Tá? Pero lo que se ve es la calidad de vida. Que más allá de la riqueza, de las condiciones que podamos tener, que somos un país que se puede decir que sí, que somos pobres, que hay mucha gente que es pobre y todo eso, pero hay un nivel de calidad de vida, ¿eh? No te quiero decir condiciones, no te quiero decir tecnología, no va por ahí. En la calidad de vida, en la relación que establece la persona con su gente, con el medio ambiente, con lo que hace, con lo que come.
Yo lo vi porque yo soy de Flores. Entonces, tú te vas a Trinidad y este es el paraíso. La ciudad que está llena de profesionales, en una ciudad que tiene 24.000 habitantes, me parece que tiene Flores hace un tiempo. Yo hace 6 años estaba en una escuela que tenía 20.000 alumnos. Entonces yo dije, esto como Flores, como Trinidad. Entonces, una ciudad que tenga sus médicos, todos sus profesionales, que tiene gente que labura, que está bien formada, que todos se conocen, y porque se conocen, se respetan. Claro, ojalá no se conociesen, se respetasen igual, ¿eh? Pero está, donde se respetan, donde el jefe de una empresa le dice a un alterno, che, ¿cómo están tus hijos? Se dice porque crecieron juntos, si tal vez. Entonces, esa calidad de vida no se ve en todas partes. Entonces, funciona. Yo saqué la cédula, el pasaporte y la libreta de chofer en un día en Flores, porque todo funciona. Aquí, yo desde el 2013 tengo un papelito que es mi libreta de chofer. Y le digo al policía cuando me para, le digo, abrila despacito, no me la rompas porque esto es lo único que tengo. Si me lo rompes voy en cana. Y entonces, donde yo vivo, cuando funcionan las cosas, bueno, ya está bueno. Yo tenía miedo de charlar contigo a esta hora porque no sabía si el internet iba a funcionar o no. En otros lugares las preguntas no existen. Hace un tiempo me preguntaba, ¿será que va a haber luz en aquel tiempo? Antes me preguntaba, ¿será que voy a tener que guardar el balde del agua para ver si mañana me baño o no me baño? Porque si no me quedo sin agua para tomar baño. Cosas así. Pero las cosas funcionan. Pero después, las relaciones. Las relaciones sanas, y no por conveniencia, sino porque vienen de la base. Me parece que ahí está el Uruguay natural que yo añoro, yo añoro. Ojalá. Ojalá Uruguay pueda continuar creciendo y ojalá otros países lo puedan ver. Nosotros lo podemos hacer, porque arrancamos hace mucho tiempo. Son etapas de los países que van probando muchas cosas. Los países que arrancaron más tarde, como Angola, tal vez no tienen que pasar a hacer todas las etapas que Uruguay ha hecho, ¿no? Pero que vamos a llegar. Arrancamos más tarde, sí, pero vamos a llegar y me parece que eso es un estándar de vida que es un ejemplo. Muy bien, seguimos avanzando y ahora vas a tener que hacer memoria y acordarte de aquel Santiago que todavía estaba viendo en Uruguay. Vos, en aquel momento, te cruzaste con algún turista o algún extranjero que estuviera viviendo allá. ¿Vos le dijiste qué mierda estás haciendo acá? Sabes que no, era muy chico, yo tenía 22, 24 años cuando salí. Y de esos, 10 que había pasado con los curas. Y los otros 15 estaba en Chamangá, en Flores más o menos. Entonces, no hay mucha hipótesis como si me hubiese venido a los 40 años. Eso sí, pero me acuerdo que una vez, y yo dije, no, esto es bueno. Yo, de las primeras veces que fui, charlaba con jóvenes y este muchacho era de talleres. Pero por aquellos problemas del 70, de los exilados y todo eso, este gurí nació en Noruega. Y pronto, después cuando las cuestiones se abrieron, se pacificaron, vino pronto la democracia, la restauración de la democracia, él y su familia consiguieron volver a su país de origen. Él hablaba perfectamente el español, era uruguayo nacido afuera. Y entonces yo le pregunté, yo también había viajado, yo también vivía en el exterior, pero él a más tiempo. Entonces le pregunté, ¿y cómo viniste? Por Pluna, me dijo él. Y yo le dije, ¡pah! La quedaste, tipo, por Pluna, la miseria de las miserias. Y él dice, no, ¿por qué decís eso? Es normal, como los otros vuelos, dice. Hasta ahí la anécdota. Pero lo que él me dice, ustedes uruguayos desprecian mucho al Uruguay. Dice, no se dan cuenta lo que es. Le dije, mira, entonces, este no era un turista,
Yo ya estaba afuera, pero me parece que la anécdota me sirvió muchísimo. Dije, pensaba un poquito, porque lo dije así, tipo, parecía una huevada, pero que en realidad el gurí me captó, muy inteligente, me captó y se dio cuenta que yo era como otros uruguayos que de alguna manera despreciaban porque es chiquito, porque no es muy desarrollado, porque Montevideo es chiquita, porque es un poco antigua, todo eso, que en definitiva ahora que estamos un poco más vivos, nos damos cuenta que eso no es pobreza, eso es riqueza. Un clásico, valorar de esa manera Uruguay cuando estás viviendo allá. Seguimos, vas a tener que seguir haciendo memoria y esto es un clásico. Te pasó a vos, me pasó a mí y le pasó a todos los uruguayos que en algún momento nos fuimos. Quiero saber cómo fue para vos esa primera vuelta a Uruguay después de estar viviendo un buen tiempo afuera, que es única, es irrepetible. ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te sorprendió? Acordate que me vine para el África, que estaba saliendo, y no, estaba en el medio de guerras civiles. Entonces estaba flaquito. Después eran las primeras veces que volvía, entonces se me mezclaban todas las lenguas, el francés del Congo, el portugués de Angola, el uruguayo. Era una confusión. Pero, claro, tenía tiempo determinado para venir, como de vacaciones, eran mis vacaciones, era de un año para el otro. Y me acuerdo que el invierno, imagínate, un tiempito ya viviendo en África, cuando hace el invierno de Uruguay, pensaba, ¿qué pasó aquí? Dios se olvidó de poner el termómetro aquí, ¿qué pasó? Me acuerdas que te acordás así a flor de piel, ¿no? Lo más interesante fue, ¿viste cuando te quedas un poco distraído en el Facebook y en otra red social, cuando los correos y cuando los vas a abrir tenés una lista enorme que tenés que responder y no sabes a quién responder y empezás a responder, bueno, una cosa así impresionante. Cuando llegué a Uruguay dije, ¿qué hago? Me quiero volver porque aquí no es que la gente precisaba de verme, no, yo precisaba de verlos a ellos. Entonces, pero no son todos iguales. Algunos los preciso más, otros los preciso menos, pero los quiero ver a todos. Era una necesidad mía, no era una necesidad de ellos. Después, por otro lado, estaba la necesidad de tus padres, que ellos sí querían verte. ¿Mm? Porque en aquel tiempo África estaba un poco más complicada. Entonces, hay un 30% de posibilidad de que Santiago venga en una bolsa negra, en una cajita. Esa había una posibilidad también, pero no era así. Pero entonces, de alguna manera, eso te ayuda a ordenar tus amores. Es una cuestión de inteligencia para aprovechar el tiempo, de ver cómo vas a invertir tu poco tiempo que tenés para mantener las ligaciones, ¿eh? Los vínculos. Esos vínculos que no se pueden cortar, porque cortar los vínculos es cortarte a ti. Es peor que cortarte el pelo, es cortarte un dedo. ¿Mm? Esos vínculos, porque son esos vínculos que te hacen a ti. ¿Mm? Entonces, sí, claro, tú sos tu personalidad, todo eso, más por causa de esto, de este contacto, de esta palabra, de este apoyo, de este reproche, de este consejo. Entonces, son ellos que te hacen en definitiva, ¿no? Entonces, hay una historia para recordar, para agradecer, para empezar de nuevo. Y es jodido cuando tenés poco tiempo y no tenés tanta inteligencia para saber cómo vas a aprovechar el tiempo. No es para dejar a todo el mundo contento, pero para saber, dejar claro que esa gente tiene lugar en tu corazón. Y eso es muy bueno. Son de las cosas así que más, que más me costó aprender durante las varias veces que he ido yendo al Uruguay, ¿eh? Seguimos, esto se está poniendo buenísimo y ahora viene una canción que es un clásico dentro de la cultura popular uruguaya, se llama Los Olímpicos y me gustaría que analices una parte que dice, extraña a la gente nuestra que te habla sin despreciar. ¿Vos qué pensás
se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross o qué situación vivió para escribir esto? Hay mucha gente que vivió eso, ¿no? En ese tiempo, porque lo que viene antes o después, ¿no? El sentirse o el otro que te siente que tú venís a picotear, ¿no? Ese es el problema. ¿Mm? Y es el problema mucho de la raza blanca. Tú venís a picotear. ¿Tá? Y el africano no tiene nada de eso. ¿Mm? El africano no cuenta la comida. El africano no pone los platos en la mesa. Porque puede venir alguien más y no tiene el plato en la mesa y se va a sentir muy mal. ¿Mm? En Uruguay te pregunta, ¿venís a la hora del almuerzo? Para ver si hago comida para ti o no. ¿O te quedás a cenar con nosotros? Pero no se está convidando, está calculando si la comida va a ser suficiente o no. ¿Mm? Ese picoteo que el blanco lo tiene muy presente. ¿Mm? La comida es suficiente, pero tenemos que saber cuántos somos, ¿eh? Entonces no te hagas el vivo, es un poco eso. Y entonces, claro, cuando te hablan así para despreciar de alguna manera, porque tú venís a picotear. Que tu riqueza es de ellos, ¿eh? Y es de su familia, y es de su generación. Y el que viene, me viene a agredir, viene a comer mi comida. Y cuando empezás a pensar así, es muy jodido. ¿Tá? Y el africano o el africano del Sub-Sahara, ellos te enseñan mucho, ¿no? Donde comen 2, comen 3, donde comen 5, comen 8. Esa cuestión es así, ¿no? Es muy feo sentirte así, ¿eh? Soy consciente que muchos uruguayos se sintieron así en el tiempo que tuvieron que agarrar lo que tenían o lo que tenían vestido y se tuvieron que ir, ¿no? Porque era preferible la vida de que otras cosas, ¿no? Y no pudieron elegir, porque vamos a este lugar, vamos a este lugar. No, se mandaron donde pudieron. ¿Tá? Es diferente en mi caso, que había varias posibilidades. Yo no es que elegí, pero sabía dónde me iban a elegir. Entonces, es diferente. No había ninguna mochila atrás que yo me tenía que dejar, sino que yo iba libremente, ¿no? No, yo me vine cuando quería, no cuando me dijeron si no te vas morís, ¿no? Es diferente. Y cuando la gente te recibe también es diferente, ¿no? Una cosa es vivir la vida, otra cosa es compartirla, ¿no? Ahí la fe, lo que yo tenía era la riqueza que podía llevarla y participar con los otros, ¿no? Cuando otros se tuvieron que ir, muchos le dijeron, ¿para qué viniste? No te llamamos, no te precisamos. Donde yo llegué, me dijeron, gracias a Dios que viniste, te agradecemos que vengas, te agradecemos a tus padres porque te hicieron nacer y te criaron para dejarte venir. Estamos muy contentes, más con tus padres que contigo mismo. Sí, una cosa así increíble, ¿eh? Y que la gente cuando raja, por diferentes motivos políticos o sociales, no sé qué, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, comprendo lo que vivieron, de un lado y del otro se puede entender, la situación es muy jodida, porque a veces a mí ahora puede pasar lo mismo. Vos, chiquito, ya viniste a apagar el incendio, ahora te podés ir, ¿eh? Mirá que ya tenemos otros bomberos. Entonces, si querés, andate. Puede haber eso también aquí. Entonces, tú decís, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde me quiere aquel que me trajo aquí hoy? Y hace un tiempo también. Que es una cuestión de él, no es mía ni del otro que se cruzó con mi carro, ¿no? Ahí, no me acuerdo en qué canción, pero yo utilizaba mucho, felicitaciones al que se quedó, porque hizo todo un esfuerzo para quedarse, y felicitaciones al que se fue. Entonces no es una cuestión de buenos y malos. Quedarse significaba una cosa, irse significaba otra. Y el que se fue también no es el héroe o el ídolo, y el que se llegó tampoco. Es una cuestión de circunstancias, de momentos, de elegir, de personalidades, que uno era para quedarse y otro era para irse, ¿no? Entonces,
En un momento los países precisan de todos, de los que se fueron y los que se quedaron, ¿no? Y que hay historias para contar, pero no es para enfrentarse, sino para complementarse, que eso está bueno, ¿no? Perfecto, y llegamos a la última pregunta, y esto es un clásico, y a mí me parece que esto está en la mayoría de los uruguayos. ¿Qué pensás de que en Uruguay exista la noche de la nostalgia? ¿Sos nostálgico vos? Sí, 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 sí. Y me gusta ser nostálgico. Eso está bueno. Con todo, la lengua portuguesa, sobre todo los brasileños utilizan mucho, tú lo sabes muy bien, la saudade. ¿Mm? Que en Uruguay tenemos como nostalgia, pero en definitiva es la saudade. ¿Mm? Es aquel amor escondido que se quedó, y que cada tanto puede ser revisitado. Me parece que va por ahí. La nostalgia tiene mucho de melancolía, es muy triste, es muy... Porque se murió, ¿viste? Alguien querido se me murió. La saudade no, es alguien que está o no está, pero lo podés revisitar de alguna manera, ¿no? El embajador anterior intentó más o menos y creó la noche de la nostalgia aquí. Claro que los angolanos no entendían nada de la vida, pero como idea está muy buena, ¿no? Y, y el uruguayo sí, tiene esa cosa de tristón, porque algunos dicen, ustedes son muy tristes. Miren Montevideo es gris, es una nube de julio, de cerrazón. Tiene muchas cosas de eso, pero sí, pero no. En definitiva somos esos románticos, así, eso de café, ese del Sorocabana, esos poetas, así. Hay muchas cosas de eso, ¿eh? De Mario Benedetti, ese estilo, ¿no? Que puede ser, sí, muy, muy montevideano, ¿no? Es una cultura montevideana, sí, sí puede ser. ¿Mm? Puede ser por ese lado. La Noche de la Nostalgia nació más en Montevideo. Yo creo que estaba en los primeros tiempos, estaba cuando nació en aquella época. La canción de Carrasco, por ahí me acuerdo que había empezado. ¿Mm? En definitiva, a mí me gusta llamarlo más de saudade, ¿eh? Como es un sentimiento que alimenta el alma, ¿no? No es un ancla que te agarra al pasado, sino es es una brisa fresca, como esa del campo, ¿viste? Ahí Salinas tal vez habría muchos pinos por ahí, ¿no? En la tardecita, cuando no hace tanto calor, aquel que te achicharra, la tardecita, ¿no? Cuando empieza a soplar la brisa, ese aroma de los pinos, ¿no? Que te refuerza el alma, te comes el mundo, ¿no? Esa brisa en el campo también, se cae de los macachines, andas a saber de qué, que una bocanada de ese aire sos capaz de conquistar la tierra entera, ¿no? Entonces, sí, somos nostálgicos y es bueno ser nostálgico. Yo lo veo mucho más saludable por el lado de la saudade, ¿eh? Nostálgico para mí, por la lengua tal vez que utilizo más, es un poco más casi que doentío, ¿eh? Esperar a llorar así, tipo la loca ¿de dónde es? Aquella, la loca de San Blas, del el puerto de San Blas, no sé qué cosa, que cantan los ¿quiénes? Los Maná, ¿no? Maná que canta así, queda así pensando que un día va a volver y llora y se pierde la cabeza y todo eso, ¿no? Sino más esa nostalgia que es más saludable que te alimenta, ¿no? No te hace mirar para atrás, sino te hace mirar para frente, ¿no? Eso que es lindo y es bueno y es saludable y por eso lo recomiendo. Muy bien, Santiago. Y llegamos al final de esta entrevista. Palabras de agradecimiento no solo para vos, sino para el genio divino y capo de Ale Palmero que me pasó tu contacto. Bárbara, y un gracias a ti inmenso también por el esfuerzo y el trabajo que estás a realizar, que está muy bueno, por lo creativo, por lo pensar que sí, que hay uruguayos que están un poco más lejos. Siempre son los otros que están lejos, no somos nosotros los que estamos lejos, ¿no? Pero está, en definitiva es así y es bueno darse cuenta de que somos muchos que andamos por ahí, pero que ninguno de nosotros quiere perder los contactos
dejar de sentirse orgulloso de ser uruguayo, de ser un gaucho de esos que andan por ahí por el mundo, sembrando en definitiva esa manera de vivir que tenemos nosotros, que es tan agradable y que conquista tantos corazones. Entonces, vamos arriba en ese esfuerzo grandote, ya estás a llegar al número 100. Aquí en Angola, en el básquetbol, que somos muy buenos, decimos chapa 100 cuando llegamos a los 100 puntos. Entonces a ti te falta poquito y vamos porque nos hace bien a nosotros que estamos afuera y hace muy bien a los que están adentro, ¿no? Muy bien el que se fue y muy bien el que se quedó. Un abrazo grande, Federico. Muchísimas gracias, querido. Corto por acá y la seguimos un ratito por afuera, ¿te parece? Bárbaro. La del estribo. Hace 10 años que vivo en Europa, estoy en Barcelona y mi mejor viaje no fue en ningún lugar de Europa, sino África y Marruecos. ¿Me recomendás conocer un poco de África y Angola? ¿Me recomendás? ¿Y por qué te pensás que yo estoy hace casi 30 años aquí? Claro que Angola es el mejor lugar para vivir. Y venite porque vas a sentir aquí el África, no digo que haya África falsa, pero aquí es el África verdadera, el África que hace muy poquito tiene sus raíces muy, muy fresquitas, pero que al mismo tiempo está abierta a toda la realidad y a la modernidad y a la globalización. Entonces, esa descubierta para él es como un gurí chico que le dan un juguete nuevo, es una cosa así increíble. Y participar de ese proceso es una cosa muy linda. Coyunturalmente, no estamos en nuestros mejores momentos. No solo por la pandemia, sino porque venimos ya garroteados de hace algún tiempo, porque no aprendimos a vivir a no ser que sea del petróleo y el precio del petróleo se nos vino abajo y no tenemos los recursos creados, porque los naturales los tenemos, para vivir de otras cosas, de la agricultura, del turismo. Aquí los gurises ponen un palo en el patio para hacer el arco del fútbol y después de 3 días el palo brota. Es increíble. La tierra aquí tiene una fuerza impresionante. Entonces podríamos vivir simplemente de la agricultura o de la ganadería o de lo que fuera. No estamos preparados para eso, estamos en una crisis muy grande, que con esto la pandemia se acentúa un poco más, pero como somos jóvenes y el país es muy joven, tiene mucha fuerza, es capaz, y muchos confían en Angola también, en los angolanos, es capaz de recuperarse en 1 o 2 años. Ya podemos estar en tiempos mejor. La gente está muy triste, muy tensa, muy queriendo mirar para otro lado y no ve con buenos ojos la gente que viene. Y entonces, pero es una cuestión pasajera, tipo que en 2 años esto recupera, ya va a haber mucha más gente formada, la crisis, vamos a estar más acostumbrados a la crisis, no es que vamos a tener más dinero, vamos a estar más acostumbrados a la crisis. Eso quiere decir que dejar de gastar dinero en pelotudeces y comprar o crear realmente estructuras que realmente fortalezcan a nuestro país, sobre todo los gurises chicos, la enseñanza, la salud y esas cosas, en definitiva nos van a poner en un buen camino. No precisa no ser muy ricos ni estar al tope de África, los primeros 10 países, no precisa. Pero es un lindo lugar que te recomiendo y aquí vas a tener unos par de brazos para abrazarte y para recibirte con gran alegría. Te tomo la palabra, querido. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti y a los tuyos también.